Bueno, pues los casos de gripe se han disparado en nuestro país un 75% en la última semana del año, y eso ha llevado a la saturación de muchos hospitales y también de centros de salud. El Ministerio de Sanidad convocaba esta mañana a los responsables de cada comunidad autónoma para llegar a acuerdos y criterios unitarios. Sin embargo, varias comunidades como La Rioja se han negado a hacer obligatorias medidas como el uso de la mascarilla en centros sanitarios, en residencias y en farmacias. Vamos a hablar de ello con María Martín, consejera de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, comunidades como Cataluña, Valencia, Murcia y Aragón sí que han optado por la obligatoriedad del uso de la mascarilla. ¿Por qué cree usted que La Rioja no es necesaria esta medida? Pues porque, tal y como hemos estado diciendo en la interterritorial de esta mañana, una medida de este calado, hacer obligatorio a toda España una medida como la de imponer la mascarilla, creo que tiene que estar consensuada por un grupo de expertos y por las comisiones que ya existen, que son la Comisión de Salud Pública y una comisión de alertas que está formada por todos los técnicos de todas las comunidades autónomas. El fallo que ha habido, y creo que nadie se ha negado, no ha habido una posición en contra de nada. Sencillamente, lo único que hemos dicho es que sí que tiene que existir un informe avalado por técnicos, por científicos de todas las comunidades autónomas y de esa comisión, antes de ir a una comisión política como es la del Consejo Interterritorial, que fue convocado el viernes a las 7:30 de la tarde. Recibimos un correo con un orden del día sin documentación, y que esa documentación ha llegado a las 10 de la mañana, cuando la interterritorial empezaba a las 9:30. Y eso sí, a lo largo de todo el fin de semana hemos estado oyendo y viendo en redes declaraciones de la ministra sobre lo que íbamos a trabajar. Lo que nos hemos puesto, y no pocas comunidades, yo diría que más bien todas menos una, le hemos recriminado esto a la ministra. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de la salud de las personas y estamos hablando de un funcionamiento que a lo largo de toda la vida de las comisiones y de los ministerios ha seguido el proceso que tiene que seguir, que es: primero, los expertos se ponen indicadores científicos encima de la mesa, se ve la evolución de la epidemia y se establecen unos indicadores a partir de los cuales las mascarillas deben ser obligatorias. Pero incluso propios consejeros de otro signo político, no solo del Partido Popular, que es lo que están intentando achacar, han puesto encima de la mesa a la ministra, en primer lugar, y ahí te lo agradezco, que se empleen los términos que hay que emplear, y tú lo has empleado: saturación. Una cosa es saturación, que lo que dices es que se está llenando, pero tú eres capaz de absorber esa demanda, y es lo que ha pasado en todos los hospitales de España. Y otro término es colapso, que es el que ha empleado la ministra, y que las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades de Ceuta y Melilla le han dicho que, excepto en Ceuta y Melilla, que dependen de ella, del Ingesa, el resto de comunidades no han tenido colapsos. Y el ejemplo es La Rioja. La Rioja tuvo un pico, una saturación, y eso sí que se dice, y eso sí que ha sido por los 3 días de fiesta, y porque durante todas las fiestas ha habido reuniones masivas de gente, porque es la época del año en la que más nos juntamos, y ahí sí que es más proclive al contagio. Esos 3 días lo que pasó es que la tormenta perfecta se junta con se duplica el número de contagios. En el caso de La Rioja ha sido duplicarse de una semana a otra. Entonces el lunes tenemos ese pico que al día siguiente había bajado el 15%, al día siguiente casi un 30%, y el viernes estábamos por debajo de las asistencias en urgencias. Hoy lunes, después de un fin de semana, está todo totalmente normalizado. Eso no es colapsar un sistema, eso no hay derecho a alarmar a la población de esta manera. Y yo entiendo que en la pandemia del COVID hubo que tomar medidas porque era una pandemia y un virus serio, grave, que nadie conocía. Pero es que los datos de este año no difieren de cualquier gripe de otros años. Entonces, ¿por qué tenemos que alarmar a la población de esa manera? Y sobre todo, no nos hemos opuesto de forma rotunda a ninguna medida. Nos hemos opuesto a medidas tomadas sin consenso y sobre todo sin consenso informado por los científicos que están preparados para tomar esas medidas de esa seriedad. Y yo insisto, ya para acabar, ha habido algún consejero que tampoco era del PP y además vecino nuestro, que le ha dicho a la ministra que también hay que tener en cuenta las consecuencias para la salud mental que tiene una imposición de este tipo. Yo creo que estamos hablando de cosas muy serias. Entonces, creo que ha habido ejemplos de comunidades autónomas de todos los signos que, cuando han considerado que llegaban
a un pico alto y que sí que podían tener colapso o que podía ser más grave de lo que es conveniente, ellos mismos han dicho mascarillas obligatorias. Nosotros, desde el minuto 1, es más, desde el decreto de julio, se ha recomendado y seguimos recomendando el uso de mascarillas en centros sanitarios, en centros sociosanitarios, en los centros de salud, los hospitales y sobre todo también en aquellas personas responsables, y vas por la calle y ves a mucha gente ya con mascarilla que cuando tiene síntomas o cuando va a estar con personas vulnerables tienen la responsabilidad de ponérsela. ¿No? Es sentido común, no es imposición, pero además imposición sin consenso científico. Y yo insisto en esto, nadie se ha puesto a ninguna medida. Si nos oponemos a medidas de este calado, sin una convocatoria previa, urgente, que es lo que le hemos propuesto a la ministra, de la Comisión de Salud Pública y de la plataforma de alertas, del grupo de alertas, para que esos científicos nos digan a partir de qué indicadores y toda España. Y ahí sí que vamos a decir que sí, como se ha dicho siempre. Pero basta ya de titulares, basta ya de verdad que ojalá fueran públicas esas interterritoriales, porque es que ha habido unanimidad en afear a la ministra las formas y el fondo. Y creo que estamos hablando de cosas muy serias en las que hay que dejar apartado los arietes políticos y remangarse al lado de los técnicos y los científicos por el bien de la población. Y eso ha sido la interterritorial. O sea, ha faltado rigor técnico, ¿no? Y a lo mejor ha sido una reunión que ha sembrado la alerta innecesaria, ¿no? Es lo que me está diciendo. Yo creo que las declaraciones de la ministra, hablando de colapsos, y a nosotros lo que nos ha dicho es que ella se ha basado en lo que ha leído en los medios de comunicación y las declaraciones de sindicatos. Y nosotros lo que le hemos dicho es que hubiéramos agradecido alguna llamada a los consejeros, pero incluso antes. Esta epidemia empezó el día 21 de diciembre en La Rioja, y también para tranquilizar, el pico nuestro, hubo un pico de afluencia, no de epidemia, pero sí de afluencia el día 26 de diciembre, mayor que el día 2, que saltó el colapso y tal. Bueno, pues el día 26 hubo más afluencia y la asistencia volvió a ser primero saturación y luego absorción, que es lo normal en cualquier epidemia. Entonces, lo que sí le hemos afeado es que esos términos, o por lo menos esas comprobaciones de una llamada a las comunidades autónomas, que somos sus compañeras, las comunidades y el Estado somos instituciones, somos todos Estado, y las comunidades somos los que tenemos la competencia y los datos de lo que estaba pasando. Entonces, el que hable de colapso en hospitales sin que haya hablado con las comunidades autónomas, se lo hemos afeado todas las comunidades autónomas. Bueno, pues vamos a conocer cuál es la situación o el plan de choque que lleva a cabo la Consejería para, bueno, pues para afrontar esta epidemia, porque sí que podemos hablar, ¿no?, de la epidemia de gripe, por supuesto, como todos los años. Como todos los años, ¿no? Tenemos una incidencia de 1.200 casos, que no es poca, pero yo no sé, usted que ha sido consejera también en otras legislaturas, ¿es una incidencia normal en esta época del año? Es una incidencia normal, y además el último dato conocido son 1.200, pero el que ya conocemos nosotros en La Rioja ha bajado, un poquito, pero ha bajado, en lo que llaman el IRA, el índice de infecciosas respiratorias agudas. Ese índice, desde la semana pasada, que fue bastante subida, a ahora ya no ha subido, sino que se ha estancado. En el COVID se ha estancado, en gripe A, que es la que está siendo más, la que tiene más casos en este momento, sí que ha subido un poco también, o sea, esa todavía no está estable, pero está todo dentro del control, y las comunidades autónomas que sí que han impuesto, que han declarado obligatoria esa mascarilla en determinados centros, están bastante por encima de estas cifras. Estamos hablando de 1.500, 1.700, y desde luego si nosotros llegáramos sí que se diría la obligatoriedad en estos centros. Yo creo que no debo desperdiciar la ocasión de hablar no solo de lo que está pasando en los hospitales o en atención primaria cuando ya acudimos, sino de la importancia que tiene prevenirlo y la importancia que tiene la corresponsabilidad de cada uno de nosotros para esas medidas que sabemos que funcionan, tomarlas ahora y para próximos años con anterioridad, y que vayamos que estas alarmas, estas alertas que se han creado, estas alarmas desde mi punto de vista un poco exageradas, nos sirvan para reflexionar que hay remedios para prevenir que esto no pase, y que esos remedios son la vacunación. Y yo creo que las cifras de La Rioja
especialmente en gripe, yo creo que son halagüeñas, sobre todo para los más vulnerables, mayores de 80 años o mayores de 70 años también. En el caso de bronquiolitis a los bebés, que ha sido la primera vez que se ha aplicado, rozamos el 100%, un 95% y mucho, y de hecho una muy buena noticia en medio de todas estas alarmas es que el Hospital San Pedro, y así nos lo decían los pediatras en la visita de los Reyes Magos, este año estaba vacío de bebés de 0 a 6 meses, que otros años en esta época estaban casi todas las camas ocupadas por bronquiolitis. Ahí sí que hay evidencia científica. Las vacunas sirven para prevenir estas enfermedades, las vacunas sirven para inmunizar la masa, que casi es lo más importante, y yo creo que tenemos que pensar en nuestros seres queridos más vulnerables, y aunque solo sea por ellos, acudir a estas vacunaciones. Y por otro lado, esas medidas que decimos siempre, si tenemos síntomas, ahí sí la mascarilla, por corresponsabilidad, no por imposición. Y yo creo que aquí otro consejero también decía que en lo que hay que insistir más que en la imposición es en la educación. Yo creo que todos hemos pasado muy malos ratos en la pandemia, sí que hemos aprendido lecciones y también vemos gente con mascarillas ahora, y yo creo que sí que vamos avanzando hacia esa corresponsabilidad. Y por último, la higiene de manos, toser con el codo, no utilizar un pañuelo más de una vez, todas estas medidas que todos los días estamos diciendo. Donde no ha calado la vacunación es en los niños de 1 a 4 años, ¿no? Eso es la primera. ¿Por qué no llega? Es el primer año. Yo creo que es el primer año, y así como en bronquiolitis sí que se ve una afección grave en los niños pequeños y se ve lo mal que se pasa. Yo creo que no se ha sido consciente de la importancia que tiene la vacunación para este tramo de niños con gripe. Y de hecho insistimos en que todavía estamos a tiempo, no solo para estos niños, sino para todos los demás, pero especialmente para este tramo de los niños hasta 4 años, sí que vamos a tomar medidas, como por ejemplo este día 13, este sábado 13, vamos a abrir ciertas aulas del CIVIR para que todos los padres que quieran ir a vacunar a sus niños hasta 4 años, de 10 a 1 de la mañana, van a poder acudir allí sin cita previa para poderles vacunar. Bueno, ¿le preocupa a usted, por tanto, las últimas reuniones después de Reyes? ¿Le preocupa a usted estos próximos 15 días? Más que preocuparme, nos ocupamos, porque yo creo que la preocupación es importante, pero sobre todo lo que hay que hacer es ocuparse para no acabar preocupándose. Y sí que quiero transmitir, y aquí además lanzo también por mis compañeros, es otro tema que ha salido en la interterritorial. ¿Cómo se puede hablar a estas alturas de un plan de contingencia o de que hay que hacer un plan de contingencia? El plan de contingencia en todas las comunidades autónomas, todos los años, y yo os puedo decir que del 15 al 19 había plan de contingencia, se aprueba en septiembre, porque como sabemos lo que va a pasar, en septiembre se tienen todas las medidas dirigidas, clasificadas por niveles, para, a medida que hay que aumentar el nivel porque suben los contagios, estemos preparados para que esas saturaciones se vayan absorbiendo, si se puede, cuanto antes, o sea, mejor al día siguiente que a los 2 días. ¿Y qué le ha parecido la propuesta de las autobajas sin tener que ir al médico? Pues aquí... porque sí que hay países que lo hacen, como Portugal, sí, Inglaterra. Sí, a ver, esto fue una medida también, en su día se propuso, se quitó por determinadas cuestiones que no eran suficientemente rigurosas y sobre todo en la eficacia de la medida, y se volvió a imponer o a proponer en el caso del COVID. Yo creo, y también se decía esta mañana en la interterritorial, que hay medidas intermedias y que yo creo que ni se debe banalizar una baja médica, porque como su propio nombre indica, si es baja médica y es enfermedad, yo creo que siempre debería haber un médico pendiente de qué hay ahí, y creo que es importante. Si de lo que se trata es de desburocratizar, hay otras medidas intermedias como la de agilizar esa tramitación. Entonces yo creo que ahí es otra de las cosas que, en vez de
decirte a las 10 de la mañana, cuando has empezado la reunión, a las 9:30, cómo lo hacemos, y ahí el propio sindicato afín a Mónica García le echaba en cara: no podemos pronunciarnos sobre esta medida porque no sabemos de dónde se ha sacado de la chistera. Estas cosas son muy serias, podemos provocar colapsos, y ahí sí, si de repente el índice de bajas aumenta hasta el infinito. Entonces yo creo que hay cosas que antes de tomar estas medidas hay que analizarlas, hay que medirlas, hay que preguntar a la gente que sabe, porque lleva toda la vida haciendo esto, y sobre todo oír todas las opiniones. Y sobre todo, y eso creo que sí que es importantísimo, esto tiene que estar consensuado, esto jamás debe ser impuesto, porque la imagen que se traslada a la población no es de tranquilidad, todo lo contrario, y me parece que esto no ha pasado nunca y no debe pasar. Tengo que aprovechar la oportunidad que está usted aquí para hablarles sobre unas declaraciones que hizo el presidente, diciendo que él sí que estaba, bueno, que la situación sanitaria le preocupa siempre y que el Hospital San Pedro se había quedado pequeño. No sé si ustedes tienen mañana una rueda de prensa y van a informar sobre este asunto concretamente, pero bueno, hay intención, ¿no?, de ampliar el hospital y hacerlo en el solar del antiguo Hospital San Millán, Hospital de San Millán. Pues como dijo el presidente, yo creo que es una buena medida. Yo creo que además creo que es una medida a medio y largo plazo, que es como hay que gobernar y que es como está gobernando Gonzalo Capellán. Entonces, si tú prevés lo que está pasando, lo que no están haciendo con los profesionales, ¿sí?, con el prever las jubilaciones, y si nosotros lo que estamos viendo es que cada vez hay más demanda, que cada vez hacen falta más consultas, que cada vez las nuevas tecnologías te están permitiendo hacer menos cirugías hospitalarias, con ingresos hospitalarios, sino con intervenciones mínimas que pueden ser cirugía mayor ambulatoria. Entonces, esto es lo que comentaba el presidente. Si nosotros la tendencia es a menos hospital, más cirugía mayor ambulatoria, el emplear las mejores técnicas disponibles, el ir aumentando con las mejores tecnologías, pues hagámoslo. Entonces, nos hemos puesto a trabajar en ese sentido. Imagino que mañana informarán de ello, ¿no? Me imagino. Me imagino. Gracias, María Martín, un placer tenerla con nosotros. Gracias. Y estamos entonces preparados y podemos estar tranquilos, ¿no?, que se nos va a atender. Sobre todo, tranquilidad. Y os agradezco muchísimo esta oportunidad para poder transmitir esa tranquilidad y decir que estamos como todos los años en esta época y que la corresponsabilidad es fundamental. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Muy bien.